Gracias por seguir con nosotros, son las 6:31 p.m. Estamos en el tema, Pepe. Yo creo que no es un tema distinto el platicar lo que pasó tristemente en esta tragedia en Newtown, en el norte de Estados Unidos, porque al final del día compartimos algo más que la frontera, compartimos el terrible fenómeno de la venta indiscriminada de armas que se potenció a partir de 2004 y que abrió la posibilidad de que cualquiera siendo mayor de 21 años y con requisitos de verdad risibles pueda obtener armas de asalto, armas que están diseñadas para la guerra, no para la defensa del hogar ni para ir a cazar venados. Son armas, de verdadero calibre y poder, que además en este caso de tragedias, uno se pregunta cómo es que una maestra de primaria podía tener 3 armas de este calibre en su casa, y la mamá la madre del asesino Adam Lanza, a su vez asesinada por él. Yo creo que hay dos grandes aristas en este tema: la descomposición social del American Dream y de la sociedad norteamericana, por una parte, por más que quieran centrarlo todo en el tema de las armas, y desde luego la facilidad con la que la descomposición social se arma hasta los dientes y repite como déjà vu una tragedia prácticamente cada año. En los últimos 12... y ahora van seguidos. Sí, hemos tenido verdaderas carnicerías, entonces... Y además tienen un mismo denominador, es decir, son escuelas, y es muerte masiva de niños. A mí me llama mucho la atención de jóvenes. Así es, entonces me parece que es momento para decirle a los Estados Unidos en la agenda bilateral, vamos a ponerlo sobre la mesa, de recuperar la prohibición que en su momento impulsó Bill Clinton, y que durante el mandato de Bush los grandes cabilderos y poderes fácticos de la Asociación Nacional del Rifle, Charlton Heston, cómo olvidar su participación. Claro, o sea, por parte de la Asociación Nacional del Rifle, y que es las empresas que de las armas en Estados Unidos, que es un mercado que hacen un negocio redondo ahí, o sea, es un negocio de muchos miles de millones de dólares. Pero tan sensible es el tema en Estados Unidos que incluso en las campañas presidenciales ni siquiera se habló de él. O sea, y todavía tomando en cuenta que en este año han habido ya 2 o 3 casos y no se tocó el tema, ¿no? Entonces, precisamente porque la presión de estos grupos es tan fuerte que en algún momento, creo que en la estrategia de ambos candidatos y de los partidos piensan mejor evitarlo, y también para no meterse en otros conflictos que después ya vienen afectando también a nuestro país. Pero luego hacen llorar al propio presidente de los Estados Unidos. Exacto, sí, que ya. Al hablar de los niños, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero ahí hay que tomar en cuenta una cuestión que valdría la pena que la recordáramos. Cuando en este país se discute si los partidos deben de tener dinero público para con ello financiar sus campañas y evitar los compromisos de las grandes empresas, y todavía hay mucha gente que critica que por qué gobierno, que por qué dinero público a esto. O sea, en Estados Unidos no opera eso. Sí, no para. Y en la National Rifle Association opera con senadores, congresistas, pagados total y absolutamente por ellos. Sí, y que se deben exclusivamente a ellos, a nadie más. Entonces, hay que tomar en cuenta que parte del problema es ese, de que puedan cooptar intereses particulares a los congresistas en Estados Unidos, ¿no? Y por otra parte, la visión, a mi juicio equivocada, de que este tipo de tragedias no guardan asociación alguna entre la facilidad para obtener un arma. Es fácil estigmatizar, demonizar a los personajes que cometen este tipo de tropelías y decir, no, estaba enfermo, era esquizofrénico, pintarlo como la encarnación del mal, y olvidar que el hombre tuvo un acceso tan fácil a armamento de grueso calibre como lo tienen a lo largo de la frontera en miles de armerías, todos y cada uno de los cárteles mexicanos. Pero ahí, Pepe, ya es cuando entra el abogado defensor que le sugiere a los papás o a los otros hacerlos pasar o a los ciudadanos, Luis, o a los ciudadanos. Es decir, a la opinión pública norteamericana le cuesta trabajo ver que es el esquema legal que rodea el tema de la compra de armas lo que genera en parte hechos como el que vimos el viernes, ¿no? Bueno, deberíamos pensar el bullying que tan sencillo lo tratamos
Es un indicio de que algo anda mal ahí. Completamente. Claro. El indicio Y algo debe tener también enfermo el joven que no la piensa en matar a 20 niños, ¿no? No soy psicólogo ni nada, pero seguramente algo, y puede ser precisamente el bullying una de las razones, pero algo de enfermo debe tener una persona que precisamente no mide respeto a la vida como algo esencial, ¿no? No, por supuesto, este niño un problema, pero también la mamá. Sí, claro. O sea, la mamá le enseñaba al manejo de las armas. Claro, llegó con 4 armas. Y ese tipo de armas. O sea, y ese tipo de armas, exactamente. Puede educar en ese sentido, digo. Sí, pero para cacería, la manera en que hay en las Olimpiadas juveniles, jovencitos tirando y demás, tiro olímpico y demás, y es una disciplina que permite el desarrollo de los niños sin ningún problema, no genera violencia ni nada, pero son armas deportivas, armas que por su diseño, por el blanco al que se tira y todo, o sea, no genera este problema, pero en Estados Unidos son armas que se tiran sobre siluetas humanas, que son hechas precisamente, como dice, para la guerra. O sea, es otra mentalidad totalmente diferente, ¿no? Sí, claro. Pues qué malo que esa educación prevalezca en las escuelas. A mí me llama mucho la atención que sea muy seguido el que alguien un loco mata en un restaurante o en una escuela, 20 niños o 10 niños, y la verdad es que, ¿cuál es el denominador común de por qué lo hacen? Yo no he oído que hay problemas psíquicos o... Bueno, ya hoy escuché que Obama ya está convocando a psiquiatras, a psicólogos, a sociólogos para tratar de trabajar sobre ese tema. Pero, pues por ejemplo, el tema de los videojuegos, claro, tiene muchísimo que ver. Donde no hace falta que los lleven a un campo de tiro y compren la pistola. Sí, ¿no? Ahí se ve cómo vuelan pedazos de ser humano y todo esto. O sea, esta es una cosa que habría que checar. Sí, pierdes la sensibilidad completamente, ¿no? Claro. Pero además los padres de familia no checan qué programas de televisión están viendo los niños. Lo que pasa es que se ha vuelto a que la televisión es la niñera de la casa, ¿no? Que ya los dos ya están trabajando. Pero como dice Carmen, el problema es ese. Sí. O sea, cambian los hábitos por la necesidad de trabajo. Sí, o sea, claro. Tienen que trabajar ambos. Sí, entonces ya no hay una vigilancia constante, no hay una comunicación. Ahí el Estado debería ayudarnos un poquito, ¿no? El Estado debería ayudarnos un poquito exigiendo... A ver, de fondo, ahí está la clave. Yo creo que lo que esta tragedia ha puesto en evidencia es lo que ya autores como Joseph Stiglitz han puesto sobre la mesa. El sueño americano, hoy por hoy, no es más que un sueño. La movilidad social de la clase media norteamericana, recordemos que la igualdad de oportunidades es lo que le da sentido a la lógica del sueño americano, pues uno revisa los datos y no estamos tan lejos de ellos, ¿eh? Es decir, hoy para un norteamericano común es tan difícil escalar en términos de ingreso, de empleo y de satisfactores personales como en muchos países en países en vías de desarrollo. Entonces, precisamente esto tiene consecuencias en términos familiares, sociológicos, psicoemocionales, que estamos viendo en estos casos. Yo creo que... Perdón, ahorita regresando del corte, son las 6:38 PM. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros, son las 6:41 PM. Licenciado, estábamos platicando en el intermedio sobre algunos problemas que no nos atrevemos a decir al público. A ver, vamos a soltarlos. Yo comentaba que respecto de este análisis que hará el pueblo norteamericano a través de psiquiatras, sociólogos, psicólogos y demás, habrá que pedirles copia, porque mucho de lo que pasa allá nos afecta acá. Tenemos una agenda común y en México, bueno, ya se empieza a ver esta violencia, ya se empiezan a ver en algunos niveles sociales problemas de esta naturaleza. Pues habrá que checar, habrá que estar atentos a esos resultados, ¿no? Y también debemos checar, a mí no me gusta que nos cuiden de qué programas deben pasar y cuáles no al aire, pero la verdad siento que ya hay muchos programas que ayudan a que la mente se vaya para el suelo, ¿no?
Mire, vaya, corre uno el riesgo de que lo van a acusar de ser enemigo de la libertad de prensa y todo aquello, pero yo creo que esta libertad de mentarse la madre en programas a horas familiares y todo esto, pues yo creo que no hay tal libertad, digo, no implica nada favorable, sí denigra mucho la acción. Entonces vaya, ahorita que hablábamos de los cambios sociales derivados de que los padres ya no pueden estar tan atentos de lo que ven los hijos en la televisión, pues yo creo que es el momento en el que en el Estado, sin el fantasma o el espantapájaros de que se pretenda amordazar ni nada por el estilo, pero yo creo que sí se tendría que platicar con los medios y todo para cuidar este tipo de cuestiones, porque sí, en efecto, yo platicaba con una periodista alemana, que es corresponsal de una revista muy importante de Europa, dice que bueno, ella está impresionada de lo que se ve en la televisión mexicana, que se le ocurrió ir a Puebla con su hija en un autobús, no digo que es adeo porque se van a sentir, pero que la película que pasaron, tuvo que casi meter a su hija abajo del asiento, porque el grado de violencia y de sexualidad mal conducida era impresionante, ¿no? Hay quienes dicen que afuera está peor, y que entonces no nos debemos espantar de lo que está sucediendo en la televisión. No es cierto. No. O sea, lo que está afuera es consecuencia de lo que estamos viendo en la televisión. Yo también creo. Perdón, sí, adelante. Nada más diría que la cultura tiene diversos medios. La cultura se expresa a través de diferentes mecanismos. Hoy por hoy está prácticamente monopolizada por los medios de comunicación. Los medios de comunicación inciden determinantemente en la cultura de una sociedad. Entonces no podemos pretender que lo que suceda en la pantalla no pase en las calles. No podemos pretender que lo que sucede en un videojuego no va a ser recuperado por un chavo desadaptado en una escuela cuando además la mamá colecciona armas de grueso calibre. Entonces, ese tipo de asociaciones es la que las sociedades muchas veces se niegan a ver por no cambiar una costumbre, una forma de pensar o asumir un costo político. Estados Unidos se ha negado a dar el debate de modificación de la segunda enmienda o de restringir la compra de armas de asalto. Aquí están los costos a pagar. Y nosotros, preguntabas fuera del aire, Luis, ¿por qué no sucede en escuelas mexicanas? Bueno, todavía no ha sucedido, afortunadamente. Pero para allá vamos. Tomemos las previsiones, como bien dice Juan Manuel, hay que tomar nota de lo que allá discutan, porque en términos de expresión de esta cultura a través de los medios, ellos vienen de regreso, nosotros vamos. Entonces, mucho de lo que estamos viendo allá no tardará en empezar a suceder aquí, porque además somos, en efecto, una sociedad que últimamente se ha visto plagada de imágenes violentas por todos lados, la costumbre de la violencia, y no solo del crimen organizado, ¿no? Esto solo lo vimos el 1 de diciembre, ¿no? Con los chavos que protestaban. ¿A qué nivel llegaron? ¿Vieron las fotos? Es que fue increíble. ¿Dónde están los jóvenes? Pero además, las razones de la protesta, ¿no? Cuando uno escucha decir que la imposición y la cerrazón del Estado, de verdad parecen jóvenes que no están conscientes de la generación que les ha tocado vivir. Y además me parece un verdadero insulto para las generaciones que sí abrieron brecha y para las que sí abrieron un Estado que no tenía espacios para el disenso. Pero, en fin, es parte de esta, decía Luis González de Alba hoy, del delirio, ¿no?, que se reproduce solito. Y yo creo que además, por ejemplo, de lo que comentábamos igual fuera del área, ¿no?, de los videojuegos, por ejemplo, de las caricaturas, de lo que puede ver un niño en la televisión, creo que también los medios informativos, me refiero a los medios noticiosos, tienen algo de responsabilidad en esto, ¿no? Generalmente, por ejemplo, el psicópata, si algo busca, es esta parte de la fama, ¿no? Entonces, depende del sentido que se le dé a la noticia, también como otras personas que pueden tener problemas parecidos, pueden tomarlo también como hasta un ejemplo, ¿no? Dicen, oye, pues si esta persona fue y mató a tantos y de repente es alguien famoso, digo, hay gente que piensa así, entonces se replica la historia, ¿no? Un poco pasa esto aquí en México con la idea que en algún momento empezó a idealizarse esta imagen de narcotraficante, ¿no? Y se empezaba a imitar, incluso hasta en la manera de vestirse, en el tipo de coches que se compraba, la música que escuchaba. Entonces,
el sentido que se le da a esta información también afecta sobre todo en la sociedad, y sobre todo en la sociedad que no está preparada para recibirlo y hacer un juicio y una crítica que realmente le beneficie, ¿no? Sino al contrario, adoptar ese tipo de vida como algo a lo cual se debe aspirar. Oye, las caricaturas hoy son demasiado agresivas. O sea, ya ni siquiera ese es un tema para que los hijos o los nietos vean caricaturas. Hay que ver qué caricaturas pueden ver, porque son muy agresivas, ¿eh? Sí, claro. Sí, de hecho en algún momento se había hecho algún estudio con determinada caricatura en el que habían puesto a un grupo de niños viendo ese programa, a otros viendo otro programa, y la reacción que tenía cada grupo fue totalmente diferente. Uno fue violento, otro fue más tranquilo, justamente por ese manejo de luces de violencia y de todo esto. Porque es un problema tan complejo que el gran error es creer que hay un factor que lo determina. Claro. Es decir, la tragedia se origina porque la señora tenía una pistola guardada en su closet. No. Entre otras cosas. Entre otras muchas cosas. Entre otras cosas. Estos factores se juntan para que cuando uno une una familia disfuncional, una economía en recesión, una mujer que colecciona armas, que lleva a tirar a su hijo, con problemas mentales y que además lleva una vida asociada a la violencia, tenemos un cóctel explosivo. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es cuántos de esos factores se reproducen en tantas familias y tantos hogares mexicanos, y que no hacen explosión, en verdad, por causas que no tenemos explicación. Pero aunque no vemos la explosión, sí vemos el daño. O sea, la cantidad de mujeres golpeadas dentro del hogar es impresionante. O los hijos golpeados. Entonces, vaya, todavía no los matan, pero a lo mejor es como aquello que se decía de los yucatecos, que no te matan, nomás no te dejan vivir. Claro. O sea, la vida de una mujer víctima de violencia dentro del hogar, de niños maltratados en esto, les cambia radicalmente. ¿Qué porcentaje de hogares mexicanos están en esa situación? Es pregunta. ¿Existe estadística? Mira, debe existir, me comprometo a revisarla, pero tan solo podemos imaginar que hay aproximadamente 20 millones de mexicanos que viven con menos de $2 al día. Y hay casi 52 millones de pobres en términos de lo que pueden tener como satisfactores de transporte, vivienda o alimentación. Entonces, y eso afecta el buen humor. Eso desde luego, y el ánimo, pero afecta de manera radical terriblemente el buen humor. Entonces, sí podemos, entrarle por la variable económica de mexicanos que no están en igualdad de condiciones a nosotros, y que además favorecen, cuando uno lo junta con el hacinamiento, con usos y costumbres, con una escasa cultura de la legalidad, de los derechos humanos, del respeto a los niños, a las mujeres. Una impunidad manifiesta. Una impunidad que incentiva la comisión de los delitos. Tenemos un cóctel explosivo que la verdad es que se pierden interiores, pero sí lo hemos visto. Vemos el caso de la madre que le saca los ojos al niño en esa, el padre que mata a la esposa porque le dice bájale a la televisión. Entonces, se pierden en interiores y lo vemos con un fenómeno aislado. Pero la verdad es que la descomposición social, sobre todo cuando se asocia a la pobreza urbana, al consumo de drogas, a la falta de empleo, o a estas vidas en ciudades perdidas en las que el día de mañana es exactamente igual al de hoy, por una paga miserable, y no hay, perspectiva de cambio, pues desde luego que abonan a este tipo de problemas, ¿no? ¿Y no será que todas esas cosas ya existían y no salían a la luz pública, y hoy que están saliendo a la luz pública las vemos como si fueran demasiado magnificados? Yo creo que siempre han existido, o sea, crímenes brutales en la historia registra muchísimos. Yo creo que aquí es el volumen de ellos, el número, la proporción, lo que en determinado momento hace preocupante. O sea, hay cuestiones como el delito, la prostitución, que no se van a poder erradicar en ninguna sociedad. Siempre los hay. Aquí lo importante es mantenerlos en proporciones minoritarias, marginales, para que no afecten la condición social general de manera tan grave como está ocurriendo ahora, ¿no? ¿Tú qué has hecho, Carmen, para que en tu casa, por ejemplo, con tu hija,
Tu hija es una persona que lo he observado, es muy tranquila, piensa bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué haces tú como madre? Yo creo que hablar mucho y no tenerla en una caja de cristal ni ocultarle cosas, ¿no? O sea, realmente que sepa la realidad de la situación, el por qué se generan y el por qué debemos... ¿Se ayuda la comunicación para eso? Sí, por supuesto. Para los padres hacia los hijos. Ha sido indispensable porque ya en la etapa en la que está ella de secundaria, bueno, pues puede tener mucha información externa, ¿no? De diferentes amigas, porque yo no sé cómo sean en sus casas, sus papás. Sí, claro. Sin embargo, bueno, yo sé cómo es ella y cómo debe de recibir esa información que viene de otros lados, ¿no? Entonces, sí, siempre yo le he pedido todo lo que tengas que decirme, cuéntamelo antes de que yo me entere por terceras personas. Y bueno, vamos a ver qué es lo bueno y qué es lo malo y ponerlo todo en una balanza, porque a fin de cuentas pues todos estamos en este camino que podemos correr algún riesgo de que sean influenciados, ¿no? Por alguna razón. A ustedes no les pregunto porque son muy jóvenes para tener hijos, o ya tienen. Bueno, que sepamos no. Pero me parece que sí, de fondo, tiene que ser una llamada de atención, lo que estamos viendo en los Estados Unidos, como para ellos debe ser una llamada, déjenme decirlo así, a la humildad contra el vecino del patio trasero que siempre parece en llamas y demasiado violento, ¿no? Porque hay mucha soberbia en el debate norteamericano sobre México, que omite la parte en esta cadena de la violencia que los alude definitivamente a ellos, que es la producción y la venta indiscriminada de armas que matan mexicanos todos los días en las calles. Entonces, ojalá que seamos capaces de integrar en la agenda bilateral este tema, en lugar de llegar con la cola entre las patas, como hemos hecho en los últimos años, y decir, perdóname, sabes que sí soy muy violento, pero prometo mejorar. Yo creo que la dinámica es mucho más compleja, involucra a los dos, y la cadena no se entiende sin este eslabón que ha causado estragos, tanto en Estados Unidos, lo hemos visto como en tragedias como la del viernes, como en México, y lo llevamos en el conteo de 60, 70 mil muertos, quién sabe, ni siquiera sabemos la cifra exacta, ¿no? Claro. Yo, retomando el inicio del programa que tenía que ver con las propuestas que está haciendo Enrique Peña Nieto sobre el tema de seguridad, bueno, pues yo creo que por ahí tiene que caminar todo esto. Yo creo que con dos excepciones, que una se tocó así de soslayo, así como de pasadita, que tiene que ver con la participación ciudadana. Yo no comparto la idea de Peña, el presidente Peña, de solamente vincularlo en la prevención del delito. Yo creo que mucho tiene que ver con la dignificación de las instituciones, el hecho de la participación ciudadana. O sea, si la ciudadanía no confía en sus autoridades, no denuncia. Si no hay denuncia, poco puede hacer la autoridad para esto. Necesitamos generar confianza en el ciudadano, y esto solamente a través de conectarnos con la ciudadanía. Y de ejemplo, yo creo que por ahí sí es un tema que debería haberse tocado de manera mucho más directa. Esa participación ciudadana para mí es un elemento sine qua non, sin el cual no es posible pensar en que vayamos a reestructurar todo eso. Y otro tema que tendría que haber afrontado, que tiene que ver con la autonomía de las procuradurías, claro, que le da frío a muchos políticos, pero que tendrán que aprender a gobernar sin tener que usar el garrote de las procuradurías, que nos sale muy caro que las utilicen para pegarle a los enemigos, sí, y apapachar a los amigos. Lo estamos viendo, como usted dice, en los últimos 12 años, que utilizaron las procuradurías para eso, ¿no? Entonces, esos dos temas están ausentes, uno total y otro parcialmente. Yo creo que deberían integrarse en esta agenda. ¿Tú? Sí, igual, del mismo modo, creo que el fortalecimiento, como ya comentaba, de estas instituciones es también progresivo, pero también consecutivo. O sea, desde el punto de vista de la justicia, tiene que ver prevención del delito como tal, procuración también de la justicia, pero además también persecución del delito, ¿no? Pero para todo esto es importante que la gente vuelva a creer en sus instituciones, que la credibilidad regrese a las personas y a la gente en un principio, que de manera inmediata, por ejemplo, los policías son los que están encargados de llevar a cabo esta labor, y posteriormente a quienes están encargados de enjuiciar a las personas que en algún momento se puede comprobar que han cometido un delito, ¿no? Entonces, si esto no existe,
realmente creo que cualquier esfuerzo en ese sentido queda al aire. Totalmente. Yo creo que en términos de seguridad y justicia a este país le urge más políticas públicas y menos retórica, menos batallas morales y cruzadas en contra de los enemigos de humo y contra los dragones de la pasada administración, y más mecanismos que podamos evaluar, es decir, cómo vamos a medir la eficacia del gobierno en términos de seguridad pública. Por ahí podríamos empezar a hacernos esa pregunta, ¿cuál es la meta de reducción de la violencia? Que eso es algo que se plantea hoy y ya se va a aterrizar. ¿Cuál es la meta de reducción de la violencia en este país? ¿Cómo vamos a saber si esta vez sí emprendemos el camino correcto o seguir en esta dinámica en la que el gobierno hace porque tiene que hacer y uno debe reconocer y aplaudir? Que más bien se hace. Pero como que se hace, ¿no? Decía un cartón de Paco Calderón hace no mucho que Calderón no había ganado la guerra, pero la había peleado como era su deber. Yo creo que esa es la percepción que tiene el propio expresidente Calderón. Lejos de aplaudir la figura del Ejecutivo, yo creo que lo que tendríamos que estar evaluando es si hay más condiciones, menos delitos, menos impunidad por cada determinado número de delitos, y si logramos reducir la violencia, menos retórica y más números fríos que nos digan si vamos por el camino correcto. Pues el tiempo está terminado, son las 6 de la tarde con 58 minutos, y bueno, pues le agradecemos que a lo largo de este año nos haya acompañado en este programa. Le invitamos que el próximo 7 de enero nos sintonice nuevamente en punto de las 8 de la noche en una mesa más de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Le agradecemos que tenga excelente inicio de semana y nos estamos escuchando. Muchas felicidades por las próximas fechas. Y vamos a cantar los villancicos con Alejandro. Un saludo, gracias, buenas noches. NQ La Superestación presentó